Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Albert Riba y arrancamos el cuarto podcast de El Claustro, un espacio de prácticas milenarias para un mundo digital. Un espacio de pausa en un día a día tan acelerado, un espacio para compartir y para abrir nuevas puertas a nuevos aprendizajes actuales o milenarios que nos ayuden a convivir mejor en un entorno tan acelerado como el actual. En el podcast de hoy hablaremos de la fricción versus suavidad. Hablaremos de cómo pasar de la fricción del día a día a la suavidad tan necesaria y que tantas veces anhelamos. Uno de los principales podcasts que hace años que estoy escuchando es un podcast que se llama The Friction del eCorner de Stanford. Es decir, en la Universidad de Stanford hay un podcast hace años de un profesor de psicología que habla de cómo la crispación entre departamentos ralentiza las organizaciones y gran parte de estas fricciones vienen dadas por comportamientos humanos. Y explica realmente con muchos casos y muchas entrevistas cómo afecta la eficiencia y la agilidad de la organización. Fíjense que uno de los principales tópicos, digamos, es la fricción, es decir, aquello que ralentiza. Por otro lado, creo que está lo que es la suavidad que he descubierto en la vida monástica. Entendiendo por suavidad un entorno con poca fricción, nunca diré que no existe en ningún lugar, en que esa fricción busca herramientas, pautas, virtudes, procesos que nos ayuden a convertir esa fricción en agilidad, eficiencia, con lo que al final acaba generando bienestar. O sea, no te quemas tanto debido a esa fricción. Pero quiero hacer un matiz que no me cansaré de repetirlo. No se trata de hacer de nuestras empresas unos monasterios. No se trata de eliminar del todo la fricción existente, para nada. Se trata de ganar algo de suavidad paso a paso y ganar esa suavidad suavemente, no forzada. Por eso recuerden lo que dije ya en podcasts anteriores, esto va de vasos comunicantes y de dualidad de espacios. Tener dos espacios distintos en el que poder tener distintos entornos. A lo mejor en uno habrá más fricción, en el otro más suavidad. Iremos compaginando entre ambos. Así pues, si os parece, vamos a entrar en materia y explicar conceptos relacionados con la fricción y la suavidad y cuáles han sido los aprendizajes o claves que me he llevado en mi día a día. A nivel de conceptos a tener presentes, vamos a definir fricción. Si vamos a la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que fricción es roce de dos cuerpos que entran en contacto. Pueden ser dos personas que entran en contacto por una discusión, por una operación, o lo que sea, ¿no? Cualquier contacto. Normalmente esta fricción suele ralentizar a la organización y suele ralentizar a la persona. Con lo cual ya ven dando vueltas a la empresa, ¿eh? Es decir, la ralentización hace que la empresa sea más ineficiente. Por fricción entiende desavenencia entre personas y colectividades. O sea, aquí hablamos de muchos problemas de estos vienen dados por comunicación o por formas distintas de ver las cosas. Con lo cual, podríamos decir que esta fricción, si la llevamos al mundo de la empresa, podríamos decir que además de las fricciones que nos genera este entorno tan acelerado, buca, banio, como lo queramos llamar, podemos decir que la fricción requiere esfuerzo, porque tienes que mover eso que se ha quedado encallado. La fricción nos puede llegar a detener y dejarnos parados, paralizados, y la fricción casi siempre suele generar problemas. Evidentemente ese problema lo podemos convertir en una oportunidad, pero lo que genera es un problema. Con lo cual, si juntamos todo esto, veremos que la fricción afecta a la eficacia, a la eficiencia y a la agilidad de las personas. Por otro lado, si vamos a buscar suavidad, veremos que como antónimos de la suavidad pone conceptos como aspereza, fuerza o brusquedad. Y todos sabemos que en unas relaciones humanas, sean en amigos o mundo laboral, cuando en una relación hay aspereza, fuerza o brusquedad, lo que viene no suele ser muy halagüeño. Y como sinónimos de la RAE nos dice tranquilidad, reposo, moderación, esponjosidad, finura, sutileza, entre otras.
Con lo cual, fíjense su percepción hasta acústica que habrán tenido al oír distintos conceptos de palabras y qué beneficio tienen. En un entorno encontrarán aspereza y fuerza que suele ser en el mercado, y en otros entornos encontrarán esa moderación deseada. Con lo cual, podríamos llegar a decir, si todo esto lo pasamos al mundo de la empresa, podríamos llegar que si en un entorno Buca Bunny tan acelerado añadimos suavidad, ganaremos eficacia. Si añadimos suavidad y herramientas, ganaremos eficiencia. Si añadimos suavidad, seguro seremos más ágiles. Y si añadimos suavidad, seguro que podremos introducirnos en este concepto del flow o del fluir que hablaba Csikszentmihalyi. Luego haré una breve mención. Definido qué es fricción y definido qué es suavidad, vamos a ver 5, no lo diré aprendizajes, diré factores o virtudes o componentes que ayudan a conseguir suavidad. Hablaremos de disciplina, hablaremos de humildad, hablaremos de puntualidad, hablaremos de sencillez y hablaremos de flow o el fluir. Si pues empezamos por disciplina. Disciplina es ese concepto que hay muchas definiciones, ¿eh? Nosotros ahora estamos trabajando conceptos de alto rendimiento y cuando miramos conceptos de disciplina encontramos cantidad de fórmulas y definiciones de personas que lo manifiestan, pero a mí me gustaría decir una que escuché a Mike Tyson, sí, el boxeador Mike Tyson, que decía: disciplina es hacer aquello que no te gusta hacer como si te gustara hacer. Fíjense, es decir, disciplina es hacer aquello que odias como si lo amaras. Disciplina es, por lo tanto, esforzarte para convertir eso que te genera malestar en bienestar. Y otro concepto que me gustaría matizar hablando de disciplina es un concepto que lo he mencionado en alguno de los otros podcasts, pero aquí me gustaría matizar. Anselm Grün es un monje benedictino alemán que es uno de los principales escritores y filósofos o pensadores, como lo quieran llamar, del mundo benedictino. Y una de las frases que me impactó, que escuché una vez, es que decía que la disciplina genera bienestar. Es decir, si yo soy una persona disciplinada, ¿qué pasará? Que me equivocaré menos. Si me equivoco menos, no me encontraré tan estresado o mal tantas veces, con lo cual me encontraré mejor. Si soy disciplinado, sabré más lo que va a pasar más veces, porque habrá unos hábitos y unos protocolos que me dará la respuesta antes de que haga eso, con lo cual estaré menos estresado porque bajaré la incertidumbre. Con lo cual, fíjense, la disciplina te aporta calidad de vida y te aporta bienestar. Evidentemente, como digo siempre, habrán entornos que no pueda aplicar esa disciplina, pero se trata de aumentar toda esa disciplina. Y esa disciplina aplicada al mundo empresarial también tiene mucho sentido. Tuve la suerte de conocer a Lluís Llongueras y en una de las reuniones que teníamos él hablaba de cómo la disciplina le servía para ser más creativo. Él decía orden, método, sistema. Él decía, si yo quiero que ser creativo, necesito un espacio de orden para moverme en mi caos mental, ¿no? O también Ferran Adrià, que tuve la suerte un día de comer con él y hablábamos de todos estos temas de la disciplina y los separábamos muy claro, ¿no? El espacio de creatividad de Ferran Adrià es el taller que está en las Ramblas de Barcelona y allí tiene un espacio organizado para crear, pero el Bulli, como digo muchas veces, el Bulli es una fábrica, el Bulli es un lugar o era un lugar muy de disciplina para poder ser realmente eficientes. Con lo cual vemos que si soy una persona disciplinada tendré menos fricciones, con lo cual podré estar más suave. Segundo factor determinante, la sencillez. Sencillez, queridos y queridas, no quiere decir escasez. Quiere decir que haya lo justo necesario y va muy ligado con la austeridad. Este concepto de austeridad a lo mejor tiene una mala connotación, pero como ustedes saben, a veces la narrativa es muy importante. A todos supongo que les sonará ese concepto muy también americano del KISS, ¿no? De la palabra KISS, peso en inglés, ¿no? Que en español, bueno, algunos dicen, traducido, que es keep it simple and stupid, es decir, haz las cosas sencillas y estúpidas o sencillas, que se entiendan fácilmente. Con lo cual, fíjense, otro concepto de buscar la sencillez en todo aquello que hagamos, ¿no? Hacer las cosas sencillas tiene un beneficio que hace que toda la gente lo entienda. Si yo utilizo ciertos vocablos que cuestan de entender, la gente, nadie me va a entender, complicaré el mensaje,
pero al final no llegaré. Con lo cual, hacer las cosas sencillas sirve para todo. Pero aquí hay un factor determinante, que la sencillez no es un chascarrido de dedos. La sencillez requiere mucho tiempo, requiere trabajo y requiere esfuerzo. Y a veces en las empresas, queridos y queridas, buscamos al revés, buscamos complicar las cosas para justificar nuestro trabajo, ¿no? De la sencillez me gustaría comentarles una anécdota que se otorga a Winston Churchill, no sé si es cierta, porque de Winston Churchill se ha dicho que han dicho muchas cosas, pero muchas se ve que no las ha dicho. Cuentan que hay una anécdota que él estaba bajando de Washington a Nueva York, si no voy confundido, donde iba, de dos lugares de Estados Unidos, y él iba en el tren. Y entonces hubo una avería en el tren, y le fueron y le dijeron, señor Churchill, porque Churchill tenía una fama de ser un gran orador, le dijeron, señor Churchill, dé un discurso para entretener a la gente del vagón y tal. Y él dijo, ¿cuánto rato tengo que hablar? Dicen, un cuarto de hora. Dicen, no puedo hacerlo. Y entonces se quedan parados. ¿Cómo que no puede hacerlo? Si le pedimos que hable un cuarto de hora y la avería va a durar media hora. Y él dice, no, dicen, si quieren que hable 2 horas, empiezo a hablar ahora mismo. Si quieren que hable 15 minutos, denme 2 horas. Es decir, hacer las cosas sencillas, breves, requiere trabajo y esfuerzo. Por ese motivo siempre digo, y dije en otro podcast, que el ir a un monasterio no es a inspirarse, es a trabajar y a poner la cererita del pastel o acabar de comprimir o ordenar todas las cosas. El tercer factor que hemos hablado para poder convertir esa fricción en suavidad es cuando hablamos de humildad. Humildad es otro concepto que se ha hablado mucho y también, cada uno depende del entorno, podemos ver descripciones distintas. A mí me gusta mucho hablar de unas reflexiones que saqué de un libro que se llama Administrar sensatamente, que lo publicó el Pare Ignasi, el Pare Manel Gasch y Marinella Perroni y Cristina Bombelli, con la editorial de la Abadia de Montserrat. Es un libro que les aconsejo, que habla de cómo administrar sensatamente las organizaciones. En este libro, yo tomé unas notas, y tomé unas notas que me marcaron mucho y me gustan, ¿no? Dice, humildad nace del humus y viene a decir tierra firme. Es decir, la humildad nace de la tierra, nace de tocar de pies al suelo, de no levitar, y tierra firme, es decir, con fundamento, que sea sólido y que podamos entrar, ¿no? En el libro dice, ser humilde significa saber reconocer el propio lugar, reconocer las propias responsabilidades y reconocer los propios límites tuyos y de otros. Esto es muy importante, es decir, saber cuál es mi lugar es este, voy a respetar ese lugar y qué responsabilidades me implican en este lugar, es decir, si fuéramos en empresa hablamos de cuáles son mis job description, ¿no? Cuáles son mis funcionalidades en la empresa y saber mis propios límites, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que todos ustedes lo sabrán en muchas empresas, ¿no? Trabajan con silos, ¿no? Todos con estancos separados, no se interconectan, o cuando se interconectan es para discutirse o para generar fricción en la organización. Con lo cual, fíjense, yo no puedo ser eficiente si no busco trabajar mi humildad para saber mi espacio y no invadir los de los otros, ¿no? Por eso, y también como dijimos en otro podcast, la obediencia no es problema, saber a quién obedezco y cuál es responsabilidad, ¿no? Con lo cual, fíjense, la humildad relaciona en todo, ¿no? Y otra parte que comenta en el libro que me gusta mucho es decir, la humildad está estrechamente ligada con la buena educación. Repito, estrechamente ligada con la buena educación. Es decir, una persona educada suele ser humilde. Una persona educada sabe que tiene que aprender continuamente. Una persona educada y humilde sabe que no es más que tú. Sabe que a lo mejor sabe más o menos que tú, pero no es más que tú, ¿no? Y si esta humildad la aplicamos al mundo empresarial, ¿qué nos encontraremos? Que vivimos en una sociedad que dicen que no se puede tener ego, que el ego, ¿no? Y esto yo siempre he discrepado, porque creo que digan lo que digan, todos tenemos ego. Todos. Lo que pasa es que la humildad o la gestión de ese ego es lo que la gente sabe o no sabe hacer. Lo que está claro es que en un entorno de fricción ese ego se desmarcha. En un entorno de suavidad, en silencio, en soledad y con una disciplina,
aprendes a intentar moderar o conocer ese tempo y ese ego. Cuarto punto, la puntualidad. La puntualidad, en mi casa mis padres siempre han sido unos obsesionados de la puntualidad. Hasta mi padre, si quedabas a las 9, él te esperaba un cuarto de hora antes, y cuando llegabas a las 9, hasta que decía que habías llegado tarde, ¿no? Puntualidad es llegar 5 minutos antes y esperarte fuera para entrar tranquilo a las 9. Puntualidad, queridos y queridas, no es llegar a las 9 nervioso y entrar a la reunión a las 9. Eso ya es fricción. Puntualidad es llegar 5 minutos antes, esperarte y entrar tranquilo y preparado para esa reunión. Puntualidad es, si llegas mucho antes, esperarte o avisar, decir, oye, ya he llegado, me espero. Puntualidad reduce el estrés y hace más suave todo aquello que vas a hacer. Lo que pasa es que la puntualidad requiere, también, como todo, esfuerzo. La puntualidad reduce el estrés y hace que todo sea más suave. Si eso lo aplicamos a la empresa, ¿se imaginan la puntualidad en empezar las reuniones cuando toca? ¿Se imaginan acabar las reuniones cuando toca? ¿Se imaginan enviar los informes previos para que esa reunión sea más eficiente? ¿Se imaginan que las reuniones duran lo que están planificadas? Y ahí, queridos y queridas, hay unos beneficios de eficiencia muy importantes al convertir esta fricción de la reunión en una suavidad. Y el quinto, el flow de Csikszentmihalyi. No entraré en profundidad en analizar el tema, ya lo hablaremos otro día, o les invito a que busquen por internet. Aquí solo les diré que el hecho de fluir, que a veces se habla de fluir no es estar y levitar a 2 pies del suelo. Fluir es, como decía Csikszentmihalyi, que era un psicólogo croata afincado en Estados Unidos, que él analizó los deportistas al llegar al alto rendimiento. Y él decía que fluir era alinear el nivel de reto que tienes entre manos con tu nivel de capacitación. Es decir, si yo tengo un reto muy elevado y tengo poca preparación, posiblemente no fluiré. Si yo tengo un nivel de reto elevado y tengo capacitación, voy a fluir. Con lo cual, fíjense, yo no puedo fluir si no tengo puntualidad, si no soy disciplinado, etc, etc, etc. ¿Vale? Con lo cual, si queremos fluir, apliquemos todo lo que hemos estado hablando y, sobre todo, ubiquemos retos y formación a nuestra gente para que pueda fluir. En resumen, disciplina, sencillez, humildad, puntualidad y fluir. 5 claves o 5 factores que nos ayudarán a convertir esa fricción en gran parte en suavidad. En cada podcast intentamos explicar pequeños ejercicios o prácticas para que puedan intentar aplicarla en su día a día, y ahora que estamos creando estos podcasts y estoy compartiendo podcasts con directivos y amigos para que me den su feedback, en alguno de ellos mi buen amigo José Antonio de Miguel me dijo, ostras, a ver si puedes preparar algún descargable para que esas prácticas o ejercicios los pueda hacer más a menudo, con lo cual tomamos esa nota y algo trabajaremos, pero para hoy, como pequeños ejercicios, les invito a que hagan 2 cosas que hago yo en los monasterios, y algunas las he interiorizado. Empiecen con puntualidad. Vayan a comer 5 minutos antes siempre que vayan a comer y no hagan nada en esos 5 minutos. Repito, si van a comer a las 2, vayan al comedor o donde sea 5 minutos antes y no hagan nada en esos 5 minutos. Verán que la comida hasta parecerá mejor y hasta el tiempo de esa reunión será más eficiente. Y 2, vayan a tomar el café sin teléfono móvil. Repito, vayan a tomar el café sin teléfono móvil. Nadie les puede decir nada, ni sus jefes, ni sus empleados, ni su mujer, ni nadie les puede decir nada. Ya hace años que estoy haciendo esto y nunca he perdido a ningún cliente, nunca he tenido ninguna discusión. Si algún día me lo tengo que llevar, me lo llevaré. Pero vayan sin teléfono y reducirán la fricción. Como conclusiones de este podcast de hoy, la fricción es inevitable y me atrevo a decir que casi necesaria. Repito, inevitable y necesaria. La suavidad es necesaria e imprescindible. Y por eso tenemos que ser más disciplinados, apostar por la sencillez, la humildad, la puntualidad, y con eso podremos fluir. Como cada podcast, les dejo mi mail, albert@albertriba.com, repito, albert@albertriba.com. En mis redes sociales me podrán encontrar para que lo que deseen o me planteen.
Y en el próximo podcast hablaremos de otro tema muy interesante que me apasiona y me gusta mucho de la vida monástica. Es del decidir al discernir. Repito, del decidir al discernir. Queridos y queridas, gracias a todos y a todas. Besos, abrazos y hasta el próximo podcast.